una alegación de un cuervo con un perico. Yo vi una alegación de un cuervo con un perico. El cuervo tenía razón porque Lengua de tierra. Natalio Hernández, cantor náhuatl. Ipehuaya cuicatl, ni cuicatia totlachales, ni quien cuicatia tocniguan iguan tlaltipactle, tonanse en tlaltipactle. Y pampa totlachales, quehuac xochitl, iguan quehuac cuicatl, xochitl, iguan cuicatl. Principio del canto. Canto a la vida, al hombre y a la naturaleza, a la madre tierra, porque la vida es flor y es canto. Es, en fin, flor y canto. Yo nací en un pequeño poblado mestizo que se llama Naranjo Dulce, Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Y entonces mis padres migraron cuando yo tendría 4 o 5 años a una comunidad cercana que se llama Lomas del Dorado, del mismo municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Y entonces yo prácticamente me desarrollé en ese ambiente social y cultural náhuatl. En aquel tiempo la comunidad de Lomas del Dorado en un 95% estaba integrada por población hablante solo de la lengua náhuatl. Había un pequeño grupo, prácticamente 2 familias, 3 familias que hablaban español, y esta pequeña comunidad tuvo que aprender el náhuatl. Yo viví ese universo cultural, ese universo simbólico que se funda en la lengua náhuatl y en la cultura náhuatl de esa comunidad, digamos, que pertenece a la Huasteca veracruzana. Estamos hablando de la región norte de Veracruz. Huescaniguala, Xochitl-Notlahtol, Huescaniguala, Xochitl-Notlahtol. Ascanipaqui-nipaqui-ne, Ascanipaqui-nipaqui-ne. Xochitl-Noyolo, Axcancueponi, Xochitl-Noyolo, Axcancueponi. Mi madre nunca habló el español, ¿no? Aprendió muy poco, pero en realidad con todos nosotros, que somos 6 hermanos, nunca nos hablaron en español, solo en lengua náhuatl. Mi padre en la misma condición, mi padre sí fue bilingüe, dominó el español porque fue autoridad durante mucho tiempo y entonces tenía él que interactuar con las autoridades del municipio. Quisiera con mis canciones poderte acariciar esas risas juguetonas que en tu frente me colgan. Yo soy un hombre náhuatl porque la lengua náhuatl, la cultura náhuatl forma parte de mí. Como decimos en la comunidad, es mi tonal, es mi alma, es mi espíritu, es mi ser. La ruptura con mi comunidad de origen, con mi comunidad náhuatl, se da a los 14 años. Yo terminé la primaria entre 12 y 13 años y como no salía a estudiar fuera para cursar la secundaria,
me quedé en la comunidad y me volví ciudadano de la comunidad a los 14 años. Un joven que terminaba la primaria y no salía a estudiar tenía que integrarse a la vida comunitaria con todas las obligaciones. Y entonces ese fue el momento, digamos, en que yo al cumplir 14 años, mi padre me dijo, es que tú tienes que salir a estudiar. Me dio a los 14 años, como digo, cuando yo salí a estudiar a la región de Ixmiquilpan. Mi primera intención era quedarme como estudiante de esta normal muy histórica, porque todo el entorno de Progreso era otomí. Y mi hermano me dijo, mi hermano mayor me dijo, tú no puedes estudiar en la universidad. Tenemos hermanos chicos que tenemos que ayudarles. Y entonces tuve que ingresar como maestro bilingüe de la Dirección de Educación Extraescolar en el Medio Indígena a partir de 1965. Y bueno, ese fue el primer momento importante de mi vida. Los maestros bilingües de esa etapa entraban con estudios de primaria. En aquel tiempo tendría como 17 años, ¿no? Y mi primer trabajo se desarrolló en una comunidad que se llama Tacopan, del municipio de Atempan, muy cerca de Teciutlán, en la Sierra Norte de Puebla. Mi experiencia porque llegué a la comunidad y otra vez la comunidad no hablaba español. Me tocó vivir con una familia que solamente hablaban español, ¿no? Y entonces me di cuenta de la variante dialectal tan diferente de la Sierra Norte de Puebla. A nivel profesional, yo en ese momento sufrí, digamos, en carne propia, la exclusión y la discriminación, ¿no? Zacapoaxtla es una ciudad colonial, ¿no? Un enclave colonial en donde el mestizaje, digamos, de alguna manera propone esta actitud de rechazo hacia los pueblos indígenas. Quería dejar de ser maestro bilingüe y quería renunciar a hablar mi propia lengua. Algo pasó en mi vida que me permitió superar ese momento crítico, ¿no? Porque más tarde creamos la organización Nechicolistlitlenahuatlatoa-Macehuatlamachtiane, que significa Organización de Profesionistas Nahuas, en 1973. Y yo fui el primer presidente de esa asociación. Y uno de los, entre otros objetivos, nos planteamos leer y escribir en nuestra propia lengua, conocer la gramática de nuestra propia lengua y también desarrollar y conformar una ideología propia desde nuestra propia visión del mundo. Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay, mamá. Más tarde trascendió a la Alianza Nacional de Profesionistas Indígenas Bilingües. Podría decir que la década de los 70 en el caso de la lengua náhuatl fue un momento muy importante porque la OPINAC promovía justamente que nosotros leyéramos y escribiéramos textos en nuestro propio idioma. Ya para principios de los 80 yo fui invitado para colaborar como subdirector de educación bilingüe bicultural porque el antropólogo Salomón Ahmad asumió la Dirección General de Educación Indígena y me dijo, maestro, ven a colaborar conmigo como dirigente del movimiento indígena de México de la década de los 70. Pues yo usaba pantalón de mezclilla, camisa de manta, guaraches a veces, pelo largo, un discurso demandante, y ahora yo estaba del otro lado, ¿sí? Y entonces todo eso me provocó una crisis muy fuerte y entonces empecé a escribir poesía un poco para sacar toda esa angustia. Hay poemas verdaderamente
tristes. Por ejemplo, hay uno que se llama A veces me siento muerto en vida. Empecé a escribir pues para no morir. Incluso hay un ensayo mío que se llama Escribo para no morir. Yo he tenido dos grandes maestros ya específicamente para la literatura náhuatl. Miguel León Portilla, ¿no?, que me adopta realmente como alumno. Primero yo lo conocí a través de sus obras, La filosofía náhuatl, La visión de los vencidos, La huida de Quetzalcóatl, en fin. Y me hace su alumno del Seminario de Cultura Náhuatl, León Portilla y Carlos Montemayor. Y con Carlos, por ejemplo, aprendí a tallerear de manera más técnica, más creativa, porque él decía, bueno, tienen que escuchar la música de las palabras. De hecho, la traducción de la Constitución política, Amatlanahuatili, Tlastoli, Tlenmexica, Nechicolistli, Centlanahuatiloyan, en lengua náhuatl, yo le di algunas sesiones de lengua náhuatl a don Miguel Alemán. Me manda a buscar para que yo autorizara la publicación de la Constitución Política de Veracruz en lengua náhuatl. Sí, siento una gran responsabilidad. Ahora entiendo lo que decía mi madre cuando yo era niño y adolescente. Ética. Dice, cuida la palabra, cuida tu palabra, porque la palabra es delicada, es pesada. Ahora lo entiendo. A veces tengo que cuidar lo que digo, ¿sí? Porque la palabra puede herir, puede lastimar o puede fortalecer, incluso sanar a la persona. Y ahora entiendo lo que decía mi madre. Todos somos hermanos, no importa el color. Y dice, el maíz es así. Hay maíz negro, hay maíz amarillo, hay maíz blanco, hay maíz rojo. Pues esos somos los humanos, ¿sí? Y entonces ahora lo entiendo. Y como dijo el abuelo Nezahualcóyotl, Axcanque matinoyol, Nicaque inculcaque, Niquita en xochitl, al fin lo comprende mi corazón. Escucho un canto, contemplo una flor, ojalá nunca se marchite, ¿no? Y entonces estoy, sobre todo en esta última etapa, tratando de dejar esta huella mía a través de la poesía para que todos los mexicanos abracen las lenguas originarias de México que abandonamos desde hace 5 siglos. Hay que saberles hablar, para eso tiene uno el pico. Anoche y anoche, en la madrugada, soñé vida mía. Porque las lenguas guardan nuestro tonal, nuestro ser, nuestra esencia humana. Nehuatl nimoyol tlatlanilia, Nezahualcóyotl itlamatilis. Nehuatl nimoyol tlatlanilia, nitlatlanilia metzli, tonati, ejecatl, iuan totlanansi. Tlen ika titlachixtoque, tlen ika tinemi, tlen ika timoyolchikaua, amo ake nechnanquilia. Nosel ninemi, nochima san nechtlachilia, nechmati, nechixmati, nechmachilia. Sateipan noyolo nechnanquilia. Tehuatl tikmati tlen ika tiualahtok ipan tlaltipactli. Tehuatl ximonanquili. Tehuatl xitlananquili. Sihuapiltzintli kineki kipias se kostiktlанkoch. Sihuapiltzintli kinehtika Lengua de tierra. chichiltiklankoch.